Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio mirando a Cristo, porque a través de Cristo nosotros podemos observar a Dios. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a leer varios textos en cuanto a esto. Hebreos 1, 2, capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días, refiriéndose a Dios, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y luego dice así, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que noten cómo el texto en el versículo 3 nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 se nos dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir cuando es la imagen de Dios? Nos está mostrando entonces de que nosotros al contemplar a Cristo, nosotros contemplamos a Dios. Es a través de Cristo que Dios nos ha sido revelado en forma completa a nosotros, no tan solo del carácter de Dios, sino que también de la persona de Dios. En Juan 14:7 dice, Jesús dice, si me conocéis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que aquí claramente Jesús en sus palabras dice de que cuando nosotros le vemos a Él, nosotros estamos viendo a Dios. Estamos viendo a la persona del Padre. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado una manifestación visible de Él. Nuevamente hay un ruido ahí que nos gustaría que lo detuviéramos. Gracias, porque todo ruido que hacemos va a ser grabado en las grabaciones que luego van a ser compartidas. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la labor de Jesús al venir al mundo fue revelar al mundo a Dios. ¿Y cómo lo reveló? Por una representación tangible y visible de Dios. Así que al contemplar a Jesús, nosotros conocemos a Dios. Así que eso es lo primero que vamos a hacer en esta mañana. Queremos ver de qué manera Dios se manifiesta en Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, se nos dice lo siguiente en cuanto a Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en Jesús habita físicamente toda la deidad. Al contemplar a Cristo, nosotros estamos contemplando a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, veámoslo. En Juan capítulo 14, nuevamente versículos 10 al 11, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que aquí tenemos un misterio bastante profundo. En Jesús, en la persona de Jesús, que es un individuo,
Él está siendo a la misma vez habitado por el Padre. El Padre mora en Jesús constantemente y Él hace todas las obras son hechas por el Padre a través de Jesús. Así que cuando tú miras a Jesús, que es el Hijo, no tan solo estás observando al Hijo, sino que también estás observando al Padre, porque el Padre mora literalmente en Jesús. Y miren ahora en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la Biblia nos dice que desde su nacimiento Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Así que en Jesús no tan solo mora el Padre, sino que en Jesús también mora el Espíritu Santo. Así que en la persona de Jesús tenemos las tres personas de la deidad manifestadas físicamente. Ahí tú en Cristo contemplas el misterio de la deidad. Tienes al Hijo, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Las tres personas en uno. ¿Te fijas? Qué lindo. Y ahí lo tenemos en forma tangible, en forma visible. La palabra de Dios nos dice que en Cristo mora toda la deidad corporalmente. ¿Y qué significa eso? Bueno, en Cristo Jesús, no, al contemplar a Cristo, tú estás contemplando al Hijo, estás contemplando al Padre y estás contemplando al Espíritu Santo. Es maravilloso, es un misterio que va más allá de la comprensión de la mente del ser humano, pero lo aceptamos por fe, pues es claramente expresado en las Sagradas Escrituras. Pero Jesús también, Él mora en las otras personas de la deidad. Miramos algunos textos. Mire Juan 10:38. Dice, pero si las hago, refiriéndose a sus obras, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, porque para que conozcáis y creáis. Y mire lo que dice ahora, que el Padre está en mí y yo en él. Así que Jesús mora en el Padre. Como el Padre mora en él mora físicamente o literalmente en el Padre. Así que Jesús habita en el Padre. Y mire ahora, Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y miren ahora lo que dice Jesús, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Cómo Jesús iba a venir? Él iba a venir en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús mora en el Espíritu Santo. Y es aquí que se crea confusión y tristemente hay algunos hermanos que dicen de que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre, que no es una persona individual. Pero eso no es la verdad de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos muestra que son tres personas, pero el lenguaje de las Sagradas Escrituras, al decir de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, nos está mostrando la unión perfecta que existe entre Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en Jesús y Jesús mora en el Espíritu Santo. Así que cuando Cristo viene, el Espíritu Santo viene en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo viene, es Cristo que viene en el Espíritu Santo. Pero no tan solo eso, ya lo vamos a ver en un poquito más. 10:30. Miren ahora, yo y mi Padre, uno somos. Así que esta unión es lo que nos muestra la unión del Padre. Ellos son uno,
porque moran en ellos, habitan en las distintas personas de la deidad. En Jesús se explica la unión de la deidad, hermanos. Lo que observamos en Jesús es verdad también del Padre y del Espíritu Santo. Así que ahora les voy a dar textos bíblicos que nos muestran esta realidad. El Espíritu en el Padre. Miren los textos como nos dicen que el Espíritu Santo mora en el Padre. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué está diciendo estos versos? Este versículo nos muestra claramente que el Espíritu Santo habita en el Padre y que Él procede del Padre, así como la Biblia nos dice que Jesús procede del Padre. ¿Por qué? Porque Él habita en el Padre y el Espíritu Santo habita en el Padre. Esto no quiere decir de que el Espíritu Santo no sea un individuo, que el Espíritu Santo es una esencia, un poder que sale del Padre. No, Él es un individuo, así como Jesús es un individuo, pero mora en el Padre. El Espíritu Santo es un individuo que mora también en el Padre y procede del Padre. Esta palabra, este versículo no nos está refiriendo al origen del Espíritu Santo, nos está mostrando la unión perfecta que existe entre el Espíritu Santo y el Padre. Moran el uno en el otro. Miren ahora como la palabra nos muestra que el Padre también habita en el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y miren ahora el versículo 23, dice, y respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, y mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Y mira ahora lo que dice, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo iban a venir? En la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente, en la persona del Espíritu Santo, vienen el Padre y el Espíritu y Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habitan en el Espíritu Santo. Así que si nosotros pudiéramos ver al Espíritu Santo, nosotros veríamos también a Jesús y al Padre, porque ellos moran en el Espíritu Santo. Por eso es que, porque nosotros no podemos ver al Padre, no podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos ver a Cristo en las Sagradas Escrituras. El ejemplo perfecto que tenemos de esto es Cristo Jesús. Cuando los apóstoles veían a Jesús, ellos estaban contemplando a la Trinidad en una persona. Y la misma realidad existe en el Padre y en el Espíritu Santo. Miren, un círculo, esta es una manera que yo creé más o menos para nosotros visualizar lo que estamos hablando. Dios. En el centro se encuentra Dios. Y en la parte de afuera del círculo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son las tres personas de la deidad. Ellos moran el uno en el otro. El Padre mora en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el Padre. El Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre. El Hijo mora en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el Padre. El Padre y el Hijo son uno. El Padre y el Espíritu Santo son uno. Y el Espíritu Santo y el Hijo son uno. Y esto nos hace que tenemos un Dios, pero hay tres personas. Pero las tres personas son uno. Fijan que esta verdad increíble manifiesta los polos de la verdad. Y al contemplar los polos, uno dice, sí, son uno, al mirar el polo del uno. Y luego dice, pero son tres. Pero ¿cómo puede que tres sean uno? Entonces, al investigar las Sagradas Escrituras,
Estos polos que parecen contradecirse, las Sagradas Escrituras nos ayudan a revelar el misterio y a entender cómo tres pueden ser uno. Son uno, pero son individuos. Las tres personas de la deidad son individuos. Veamos algunos versículos. Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos a las tres personas de la deidad. Vemos a Cristo, vemos al Espíritu Santo y vemos al Padre, o escuchamos al Padre. Tres personas, individuos. El Padre habla, el Espíritu Santo desciende como paloma y Jesús ha sido bautizado. Las tres personas de la deidad. Y aquí vemos al Espíritu Santo teniendo existencia propia. Esa parte de Dios y aparte de Jesús. Lo que algunos tratan de negar, en este texto se nos muestra claramente al Espíritu Santo tomando la forma de una paloma y es independiente. Esa palabra realmente no es, porque nunca son independientes, pero es individual, es diferente del Padre y diferente del Hijo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Mateo está haciendo un énfasis al usar el y, dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el griego está haciendo una diferenciación entre cada una de las personas que son cubiertas por el nombre. Un nombre, pero tres personas individuales. Jesús es un individuo, él no es la misma persona que el Padre. Algunos creen que, bueno, Jesús es Dios, al ser Dios, entonces es la misma persona que Dios. No es así. Ni Dios el Padre es la misma persona que Jesús. Jesús no es la misma persona que el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Jesús. El Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son tres personas individuales que moran en cada uno. Eso ya lo vimos. El Padre mora en Jesús y mora en el Espíritu Santo. Jesús mora en el Padre y mora en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el Padre y mora en Cristo. Esto lo podemos entender por fe, pero es difícil para nosotros entenderlo porque no hay una realidad física que nos muestre esto. La realidad física más cercana es la relación entre un esposo y una esposa. Es la relación más cercana de comprender cómo ser uno. Así que el texto que hemos estudiado nos muestra la unidad y también la individualidad de la deidad. Así que aquí tenemos la balanza de la verdad. En un lado de la balanza tenemos el hecho que son uno, y en el otro lado de la balanza tenemos el hecho que son individuos. Y para tener la verdad de la deidad necesitamos ambos aspectos. Y tristemente, los hermanos que toman una posición antitrinitaria, ellos se fijan en el hecho de ser uno y borran entonces la individualidad, especialmente del Espíritu Santo. Borran esa individualidad y lo absorben a él totalmente en el Padre o en Jesús. Pero no puede ser. Al hacer eso, destruimos entonces la verdad de la deidad. También debemos, al entender cómo son uno, debemos comprender el principio maravilloso del amor, que es el fundamento del carácter divino. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Dios es amor. Ese es el fundamento de su carácter. Todo lo que Dios hace es una expresión de esta característica sublime. Entonces nosotros, para entender la manera que Dios se relacionan entre las personas de la deidad, ellos se relacionan basados en el principio del amor. Todo lo que hacen es el resultado de este principio sublime. En 1 Corintios capítulo 13 se nos muestra qué es el amor. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si hay una frase en estos versículos que define el amor, es ahí donde dice: no busca lo suyo. En otras palabras, el amor es el principio que lleva al poseedor de esta calidad a no ser egoísta. El amor es el principio completamente opuesto al egoísmo. El amor no busca lo suyo. El amor busca el del otro. Busca el bien del otro, no de sí mismo. Y el amor es la relación, es el principio a través del cual las personas de la deidad se relacionan. Así que la definición del amor es el principio que motiva a no buscar lo propio ni vivir para sí mismo. Es lo opuesto al egoísmo. Y esto entonces, al comprender el amor, nos va a llevar a comprender cómo la deidad se relaciona entre ellos. Miren el lenguaje que Jesús usa. Si Dios es amor, Él no busca lo propio. Él no vive para sí mismo y no es egoísta. Satanás inventó el principio del egoísmo, y nosotros los seres humanos, al aceptar el principio del pecado, hemos aceptado el egoísmo como el principio que nos guía y nos controla. Somos seres egoístas, no somos seres amorosos. Es por eso que necesitamos un nuevo corazón, una nueva mente, para poder relacionarnos con Dios y con nosotros, entre nosotros, a través del principio del amor. En Juan 17, versículos 25 al 26, mire el lenguaje que Jesús usa para describir la relación entre él y su Padre. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravillosa descripción de la relación que entre el Padre y el Hijo. Hay una relación de un amor profundo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Entonces, el principio de la relación entre las personas de la deidad es el principio del amor. Capítulo 15, versículo 9 de Juan dice: como el Padre me ha amado, y así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El principio del universo, el amor. Y dice que el Padre ha amado a Jesús entrañablemente. Las personas de la deidad se relacionan por medio del amor. ¿Qué significa esto prácticamente? Esto es lo que los hace uno. Esto es lo que los forma en unidad. El amor es el pegamento que une a la Trinidad. ¿Qué significa eso? Bueno, si no son egoístas, significan que las personas de la deidad se niegan a sí mismos. Las personas de la deidad naturalmente buscan exaltar y vivir para los otros, a las otras personas de la deidad, no para sí mismos. Miren los próximos versículos. Juan 17, 3 y 4. Miren: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera.
Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Qué maravillosa representación de la manera que la deidad se relaciona. Jesús vive para obedecer y para hacer lo que el Padre desea. Y Él vive para exaltar y glorificar al Padre. Pero el Padre a su vez vive para glorificar a su Hijo y hacer lo que el Hijo le pide. Es una relación maravillosa. No viven para sí mismos. Miren lo que Juan 13, 31 al 32. Entonces, cuando él hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Increíble. Entonces Jesús vive para glorificar al Padre. Todo lo que hace es para llevar gloria a Dios, no para sí mismo. Y el Padre a la misma vez trae gloria a Jesús. Él existe para glorificar a su Hijo. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Dios desea que esta experiencia sea nuestra experiencia, que nuestra vida sea para llevar gloria a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y para también llevar gloria a nuestros hermanos alrededor nuestro, no para nosotros. Nosotros no debemos vivir para nosotros mismos. La esencia del pecado es el egoísmo. Nosotros debemos vivir para el bienestar de los demás que nos rodean y para la gloria de Dios. Jesús glorificó al Padre y el Padre glorificó a Jesús. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Veámoslo. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miren ahora, escuchen. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tal negación, hermanos, de que Jesús, Él no hablaba sus propias palabras ni vivía su propia vida. El Padre que moraba en Él hablaba y obraba. Qué manera de morir a sí mismo. Y este es Dios. Esa es la manera que Dios existe. Dios no vive para complacerse a sí mismo. Qué increíble. Esto es maravilloso. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Qué increíble. Una negación absoluta para que el Padre sea glorificado a través del Hijo, pues el Padre es el que está haciendo las obras y hablando a través del Hijo. Así que todo lo que tú ves hacer a Jesús es la manifestación del Padre, pero no tan solo del Padre, es también la manifestación del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está morando y obrando a través de él. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vine a hacer lo que a mí me parece. Vengo a vivir y a hacer lo que Dios hace. Juan 8:28, Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Juan 12:49, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que Jesús no hizo nada y no habló nada por sí mismo o de sí mismo. El Padre lo hizo todo por medio de él. Qué increíble. Es maravilloso. Al contemplar esto, vemos el verdadero carácter de la deidad. Cómo ellos existen, cómo ellos se relacionan el uno al otro.
Es un misterio que se está presentando ante nuestros ojos, que es maravilloso, hermanos, y que nos muestra la manera que nosotros debemos vivir. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Aquí tenemos ahora un ejemplo de cómo Jesús está obrando a través de lo que el Espíritu Santo le está haciendo que haga. Así que la misma relación que existe entre Jesús y el Padre, existe entre Jesús y el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, miren, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos de vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Así que aquí Cristo Jesús nos muestra que su ministerio fue lo que el Espíritu de Dios lo llevó a hacer. Así que el Espíritu de Dios está obrando a través de Cristo. El Padre está obrando a través de Cristo. Y Cristo Jesús es el vaso a través del cual la voluntad del Padre y la voluntad del Espíritu Santo se está llevando a cabo. Ambos obran en Cristo Jesús. Jesús hizo lo que el Espíritu lo movía a hacer. En Juan 15:26 dice así ahora, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Así que ahora el Espíritu va a obrar de acuerdo a lo que Jesús lo envía. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Así que el Espíritu Santo viene del Padre y de Jesús. Jesús venía del Padre y del Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí. Así que el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, el Espíritu Santo va a hablar de Jesús. Así como Jesús no hablaba de él hablaba del Padre. Miren San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Mire ahora lo que dice, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Se fijan ahora que el Espíritu, no tan solo el Padre glorifica a Jesús, sino que el Espíritu glorifica a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, exactamente como Jesús. Jesús vino a glorificar al Padre y tomaba lo del Padre y nos lo hacía saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué increíble! Aquí vemos esto y es difícil de comprender, es difícil porque es una realidad maravillosa, es una realidad misteriosa, pero en realidad aquí la estamos viendo siendo presentada por las Sagradas Escrituras, cómo se relacionan las personas de la deidad. Así que el Espíritu glorifica a Jesús y no habla de sí mismo o por sí mismo. Él toma lo que es de Jesús y eso nos enseña. Jesús habla a través del Espíritu Santo. Juan 12, 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame hasta ahora. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Noten este versículo, Dios le dice al Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre dice, yo voy a glorificar mi nombre y lo glorificaré otra vez. Entonces el Padre hace lo que el Hijo le dice. El Hijo hace lo que el Padre le dice. El Padre hace lo que el Hijo le dice. Interesante. Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. El Padre siempre oye al Hijo y siempre hace lo que el Hijo le pide. ¿Por qué? Porque es la manera que se relacionan. El Hijo siempre hace lo que el Padre le dice, el Hijo siempre oye al Padre, el Espíritu Santo siempre hace lo que el Padre y el Hijo le piden, porque el Espíritu Santo siempre oye lo que ellos dicen, no hace lo que a él se le parece. En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo le está diciendo al Padre y al Hijo, les está hablando en favor nuestro. Y dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así que Dios, el Espíritu Santo intercede en nuestro favor, Dios obra de acuerdo a la intercesión del Espíritu Santo. Y claramente este versículo nos muestra que el Espíritu Santo y el Padre son dos mentes distintas, porque el Padre sabe la mente del Espíritu Santo, él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, hermanos. Y la palabra intención en el griego quiere decir mente. En inglés está traducida the mind of the Spirit. Así que, hermanos, el Espíritu Santo tiene su propia mente y Dios conoce la mente del Espíritu Santo, conoce la intención, los deseos del Espíritu Santo. Es un individuo separado, es un individuo distinto a Dios el Padre y distinto a Jesús. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos acerca del Espíritu Santo. Así que el Padre actúa de acuerdo a la palabra del Espíritu Santo, el mismo ejemplo que vemos perfectamente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la revelación es perfecta y al contemplar a Cristo, tú tienes el ejemplo de lo que ocurre con el Padre y el Espíritu Santo. La misma realidad de Cristo se manifiesta en el Padre y se manifiesta en el Espíritu Santo, pero la revelación que tenemos del Padre y del Espíritu Santo es más fogosa que la revelación que tenemos en Cristo, porque en Cristo Dios se ha revelado a nosotros. Él es el ejemplo perfecto de cómo Dios es y cómo Dios se relaciona. Así que terminamos con esta gráfica. Dice, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas son nuestro Dios. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Los tres son uno. Ellos moran en cada uno, el Espíritu Santo mora en el Padre, mora en Cristo, el Hijo mora en el Espíritu Santo, mora en el Padre, y el Padre mora en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos se glorifican, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. El Hijo se somete al Padre y el Padre se somete al Hijo. El Hijo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. El Hijo ama al Padre y el Padre ama al Hijo. Lo mismo se dice del Hijo y el Espíritu Santo y del Espíritu Santo y el Padre. La realidad es lo mismo, pero la vemos más claramente revelada en Cristo Jesús, pues Él es la revelación de Dios. En Cristo tenemos una revelación perfecta de Dios para que nosotros la podamos contemplar. Si nosotros negamos al Espíritu Santo o negamos la divinidad de Cristo, estamos destruyendo la verdad de Dios. Hay algunos que dicen que tan solo el Padre es Dios. Él es el Dios, el único Dios verdadero, claro, y hay versículos en la Biblia que así lo dicen, pero no son los únicos versículos en la Biblia. Hay versículos que claramente nos muestran al Hijo, y les voy a mostrar la próxima semana, que nos muestran a Jesús como Dios, completo Dios. Se lo llama Jehová a Jesús. Tiene las mismas características que el Padre.
Y hay versículos, claramente, no tan abundantes como en cuanto al Hijo, pero hay versículos que claramente nos muestran la divinidad del Espíritu Santo y hay versículos que nos muestran la personalidad del Espíritu Santo, que Él es un ser, un individuo separado del Padre y del Hijo. No separado, porque nunca existen separados. Lo que hemos estudiado hoy es que entre ellos no hay separación, hay completa unión, porque están constantemente morando los tres en los tres. Es un misterio que como seres humanos va más allá de nuestra comprensión. Es algo que al tratarlo, no debemos tratar de explicarlo, simplemente debemos aceptarlo, pues la palabra de Dios lo muestra claramente.